Muy bien, a ver, ¿quiénes están aquí? Miremos. Silvana, Araceli, ¿cómo estás, Araceli? Raúl, Rosalba, Alejandra, Viola, varios personas que ya conozco. Muy bien, bienvenidos. Hoy tenemos entonces nuestra sesión sobre dejar de ir, pero antes quería más o menos contarles que estamos. No solamente aquí ustedes van a encontrar espacios gratuitos todos los lunes, sino que también hay algunas cosas que queremos hacerles, algunas invitaciones. Entonces, ustedes saben que nuestra misión como organización es darle a nuestra comunidad una ruta y darle herramientas que les sirvan para desarrollar habilidades que impacten la felicidad y su manera de vivir. Y como eso, nosotros tenemos una serie de programas. Una de las cosas que estamos ahora haciendo es los cursos de comunicación de facilitación integral y van a encontrar en el chat, van a encontrar el link para que ustedes puedan eh, unirse a esto. Entonces, hoy quiero, lo que quiero conversar es el tema de. Aquí está, voy a poner exacto, aquí está. Bueno, un segundito, creo que esto no está bien. No está bien. Perdón, un segundo que no me está dejando. Just, okay. Bueno, ahora sí. Ok. Entonces están viendo mi PowerPoint, ¿verdad? A ver, si alguien me puede decir si están viendo. Sí, ahí yo creo. ¿Sí? ¿Ya? Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, el tema que hemos venido hablando durante el año es esta habilidad de dejar ir, es decir, de que las cosas que nos están afectando las podemos soltar. Y la idea es que estamos hablando de cuál es la solución a la pregunta. Tenemos una pregunta: si la felicidad es inherente a nuestro ser, si esa es la verdad, ¿por qué es que nosotros no nos sentimos felices? Estas sesiones que hemos tenido todos los lunes son la respuesta a esa pregunta. Y la razón por la cual nosotros tenemos tantas situaciones difíciles, entre muchas otras, es porque hay algo dentro de nosotros que se llaman las emociones, que son las que nos están, en la mayoría de los casos, a nosotros, las emociones es lo que nos está manejando, es lo que está dominando nuestra vida. O sea, cuando nosotros sentimos ira, cuando sentimos tristeza, angustia, lo que sea, esas emociones son tan fuertes que nosotros creemos que eso es toda nuestra vida. Pero esas emociones se pueden dejar ir y ese dejar ir nuestras emociones va a abrir un espacio de tranquilidad interior y va a abrir un espacio de inspiración interior. Entonces, en estas clases hemos venido hablando de algo que se llama la escala de las emociones y es como nosotros podemos tener unas emociones que son muy bajas, que nos están dominando, y a medida que vamos soltando esas emociones, nos vamos abriendo y vamos encontrando mucho más espacio de tranquilidad y mucho más espacio de vida. Entonces, eso es de lo que queremos hablar hoy. Esas emociones empiezan desde la más baja de todas, que es la vergüenza, luego viene la culpa, la apatía, la aflicción, el miedo, el deseo, la ira, el orgullo. Entonces, a medida que vamos subiendo, estas emociones cada vez van haciendo, nos pueden estar deteniendo, pero cada vez nos van dando más energía. A medida que las emociones suben, tenemos más energía, tenemos más capacidad de actuar. Después de que llegamos al orgullo y al coraje,
viene la emoción de la neutralidad, que es la forma de vida más cómoda, en donde somos neutros a pesar de las cosas que estén pasando externamente. Luego viene la voluntad, cuando empezamos a tener una actitud positiva, luego la aceptación y luego la razón, el amor y finalmente la alegría y la paz, que son las emociones más altas. Entonces, esa es una escala que estamos utilizando, hay muchas escalas, pero estamos utilizando esta para las clases que hemos venido teniendo, para las reuniones que hemos venido teniendo, a los que han estado asistiendo a todas ellas. Entonces, ¿qué es eso de dejar ir o soltar? Dejar ir es como una interrupción repentina, es decir, nosotros estamos con un problema y repentinamente esa interrupción se da y perdemos la tensión interna o la sensación de dificultad que tenemos, dejamos ir eso y eso es reemplazado por una sensación de comodidad, de ligereza, de felicidad, de libertad. Es decir, si tú estás sintiendo angustia y dejas ir la angustia, ahora vamos a ver cómo dejas ir la angustia, pues lo que va a quedar es un estado de tranquilidad, un estado de paz. Eso es lo que es dejar ir y soltar. Es reconocer que nuestros pensamientos y las emociones que los acompañan no nos definen. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que darnos cuenta que los estados emocionales no necesariamente son los que nos están a nosotros definiendo. Nosotros podemos estar sintiéndonos tristes, pero eso no quiere decir que somos tristes. La mayoría de la gente no tiene esa distinción de que las emociones son cosas pasajeras y como tal pueden dejarse ir conscientemente. ¿Cuál es la técnica para dejar ir? La hemos repasado muchas veces, pero quiero repasarla de nuevo. Básicamente la primera parte es que tenemos que ser conscientes, darnos cuenta de cuál es la emoción que tenemos. No necesariamente tenemos que darle el nombre preciso, pero tenemos que decir, bueno, estoy sintiendo algo como tristeza, estoy sintiendo algo como angustia y la estoy sintiendo en este sitio. Lograr darnos cuenta dónde está la tensión que acompaña esa emoción. Entonces, eso es lo primero. Una vez que hacemos eso, nosotros debemos dejar que eso suceda, dejarlo surgir sin resistencia, sin análisis, sin condenarlos. Esa es otra parte que hemos venido explicando a través de todas estas sesiones que hemos tenido, pero la segunda parte es, una vez que la reconoces, no resistir eso. Y luego mantenerse con esas emociones y lo que tenemos que saber y que ya hemos dicho varias veces en estas sesiones es que las emociones tienen un curso. Ellas llegan y si no las resisten, hace su proceso y se van. Entonces nosotros, eso es lo que tenemos que hacer, es dejar que corra el curso normal de la emoción y pedirle a la emoción, hablarle a la emoción, ¿sí? Y decirle, ya no te necesito, esta emoción no la necesito y ya te puedes ir. Entonces vas a ver cómo esas emociones se desaparecen y esa emoción se va a reemplazar normalmente por una emoción mucho más alta en la escala emocional. Lo importante también es que nosotros, en el momento en que estamos teniendo esta emoción y la estamos reconociendo, nosotros nos concentremos más en la sensación, en el sentimiento y no en lo que estamos pensando. Eso es muy importante, porque las emociones son algo somático, algo que sucede en el cuerpo. Y es ahí donde tenemos que dejarlo ir, es ahí donde tenemos que dejar aflojar esa sensación. La otra cosa que es importante es que cuando estemos nosotros viviendo una emoción y la estemos viviendo de esta manera, me está dando emoción, estoy sintiendo esto, tengo una tensión en este sitio, lo que nosotros debemos hacer es simplemente dejar que se vaya, ya no te necesito más, pero no debemos estar buscando un resultado. No debemos decir, ok, quiero que se vaya, pero quiero sentirme así, sino dejar que haya una sabiduría interior que nos va mostrando, porque posiblemente esa emoción tiene que ser reemplazada por otra
que está a otro nivel más alto que también tenemos que dejar ir. Dentro de nosotros hay una sabiduría y eso es lo que tenemos que aprender a contactar, una sabiduría que ya sabe lo que nosotros necesitamos saber. Y esa es la sabiduría que nos va a dar el pensamiento apropiado para que nosotros podamos dejar ir la emoción. La otra cosa es que cuando nosotros estamos dejando ir las emociones, muchas veces empezamos a sentirnos bien. Y a veces, por empezar a sentirnos bien, dejamos de practicar la técnica de dejar de ir. Eso no es aconsejable. Soltar y dejar de ir debe ser una actitud, una habilidad, debe ser un hábito que nosotros debemos tener constante. Todas las sensaciones que nos lleguen, las sentimos y decimos, ya te puedes ir, y las dejamos ir. Eso es lo que nos va a dar a nosotros una paz emocional muy grande. ¿Ok? Entonces, antes de seguir adelante, porque como estamos terminando ya el año, yo quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta antes de que entremos, porque hasta aquí hemos visto todas las emociones durante este año, pero quiero saber si hay alguna pregunta con respecto a la técnica de cómo dejarla ir. Entonces, por favor, eh, prendan sus cámaras y sus micrófonos y a ver si alguien tiene alguna pregunta. No estoy viendo las cámaras. Martina, Melba, Natalia, Dulfari, Johanna. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta sobre la técnica de dejar ir? ¿Nadie? Silvana, parece que estás como con ganas de preguntar algo. ¿No? Ok. Bueno, entonces entremos al tema de hoy. Todas las emociones, nosotros tenemos que entender que son las emociones las que producen el estrés en nuestro cuerpo. Eso es fundamental de que nosotros lo entendamos. Que son las emociones las que producen el estrés. Y ese estrés que tenemos en el cuerpo debido a las emociones y a la resistencia que tenemos a las emociones, tiene una consecuencia sobre nuestra salud. Entonces, hay una serie de aspectos médicos que tienen que ver con el estrés. Vamos a hablar, antes de eso vamos a hablar perdón, de los aspectos psicológicos que hay. No me quedó bien este. Primero estamos hablando de los aspectos psicológicos. Todas las personas podemos llegar a un estado de paz. Eso es algo que es posible para la gente. Sin embargo, pocas personas realmente logran llegar a ese estado de paz. Y eso se debe al estrés que acumulamos normalmente. Ese estrés afecta a las personas en esta sociedad. En esta sociedad moderna, en su mayoría, tenemos un estrés y ese estrés en gran cantidad es de origen psicológico. Es decir, es por cosas que nosotros pensamos, cosas que anticipamos, miedos que tenemos, cosas que nos hacen falta, que creemos que son importantes, que generan todas estas emociones. Entonces, la respuesta que nosotros tenemos al estrés está relacionada con la cantidad de emociones suprimidas y reprimidas que nosotros tenemos. Mientras más emociones reprimidas tengamos, más estrés tenemos y esas emociones son precisamente la causa principal del estrés. Esas emociones son más la causa del estrés que las cosas externas, porque hay muchas personas que ante las mismas situaciones externas, algunas personas se afectan y otras personas no. ¿Por qué? Es precisamente por la manera como esas personas se relacionan con el estrés que produce la situación. Cuando tú tienes una represión muy grande, eres una persona que te afectan mucho
lo que va a pasar en el futuro. Si no sabes, estás esperando en la casa y no llega la persona a tiempo, empiezas a tener muchos pensamientos acerca de qué le pasó o por qué no ha llegado. Todas estas cosas te producen estrés. Sin embargo, en la misma situación puede haber otra persona que simplemente no se preocupe y esté simplemente esperando sin tener toda esta cantidad de tensión interna. También podemos encontrarnos con personas que están en ambientes muy tranquilos, pero aún esas personas viviendo en ambientes tranquilos tienen un gran estrés de todo lo que está sucediendo alrededor y de la manera como reaccionan. Y suprimir, reprimir los sentimientos y las sensaciones no solo provoca estrés, sino que esa represión de esas sensaciones y esas emociones es la mayoría de las causas de las enfermedades físicas y de las enfermedades mentales. Las enfermedades físicas son una respuesta a las tensiones internas que nos producen las emociones. En todas las enfermedades hay un componente emocional. Y si eso es así, revertiendo la parte emocional, pues nosotros vamos a lograr que la curación y la sanación sea muy rápida. Entonces, las técnicas emocionales y espirituales han demostrado ser efectivas para la curación de enfermedades y en muchos casos, después de que la medicina tradicional no ha logrado hacer una sanación, cuando se hacen procesos de dejar ir las emociones, las personas encuentran un alivio y hay una respuesta de sanación. Entonces, cuando nosotros reconocemos y liberamos las emociones suprimidas, vamos a tener menos susceptibilidad al estrés. Y esto reduce la vulnerabilidad que tiene nuestro soma, nuestro cuerpo, a las bacterias, a muchas cosas. Entonces, fíjese que muchas personas pueden estar eh, expuestas a un virus o pueden estar expuestas a una bacteria, pero no a todas les da la enfermedad. Eso depende básicamente de algo que se llama el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es el que más se afecta con las tensiones de las emociones. Entonces, las personas que practican las técnicas de liberación emocional son aquellas que pueden experimentar a largo plazo la salud física y aumento en su vitalidad. Entonces, eso es lo primero. Entonces, ¿cuáles son los aspectos médicos que tienen que ver con el estrés? Entonces, el estrés es una respuesta que tiene el cuerpo a amenazas reales o imaginarias que pueden venir de cosas internas o cosas externas y van a abarcar aspectos físicos, mentales o emocionales. Esa es la definición y el origen del estrés. Entonces, repito, es una respuesta que tiene el cuerpo a situaciones reales o imaginarias, que pueden ser situaciones externas o internas y que abarcan aspectos físicos, mentales o emocionales. Entonces, en las investigaciones sobre el estrés se ha visto que nosotros tenemos que tener una capacidad de adaptarnos a lo que está sucediendo. Y esa capacidad pasa por tres etapas. Lo primero es que el cuerpo reacciona con una alarma. Esto está pasando. Eso está bien, porque necesitamos tener ese primer encuentro con la situación. La segunda es la resistencia. Si nosotros resistimos eso, si resistimos eso que está sucediendo en ese momento, el cuerpo va a entrar en un estado de tensión, de agotamiento. Entonces, en la etapa de alarma, estamos encontrando una respuesta a un estímulo que nos está estresando. El cuerpo experimenta esa alarma. ¿Y qué pasa? Entonces, cuando eso sucede, se liberan una serie de hormonas que el cuerpo normalmente genera para darnos a nosotros una preparación para la situación que nosotros estamos
vamos a enfrentar. Entonces, por ejemplo, cuando es una situación de miedo, la, toda la parte interna de nuestro cuerpo, toda la parte hormonal de nuestro cuerpo, se genera de forma que toda la sangre y toda la actividad pasa a nuestras extremidades para poder defendernos, ¿sí? Correr o defendernos de la otra persona. Entonces, esa es una eh, respuesta normal que tiene nuestro cuerpo. Ahora, una vez que eso pasa, y nosotros sabemos qué es lo que está pasando en esa situación, nosotros podemos dejar ir eso y podemos aflojarnos. Entonces voy a poner un ejemplo que he puesto en las otras clases. Por ejemplo, un conejo está comiendo y voltea y ve que viene un lobo, alguien que... Entonces el conejo inmediatamente entra en ese estado y sale corriendo y se mete en su madriguera. Una vez que se mete a la madriguera, el conejo, al contrario, nosotros se relaja, porque el conejo no está pensando, uy, si me hubieran agarrado, ¿qué va a pasar con mi familia? Y, si, y no tengo plata para pagar el médico si me hace un daño. Todas estas cosas no pasan en el cerebro del conejo, pero en nuestro cerebro sí pasan. Entonces, nosotros entramos en una etapa que se llama la resistencia. Esos cambios hormonales que deberían regresar para volvernos a relajar no suceden porque nosotros empezamos a retener esa sensación y eso aumenta el sodio, aumenta el agua, aumenta todos los síntomas físicos que hacen que el cortisol no disminuya, porque nosotros estamos manteniendo esa resistencia. Y si ese estrés persiste, entramos en la tercera etapa, que es la etapa de agotamiento, en donde las defensas del cuerpo pueden empezar a fallar y podemos empezar a tener o lo que se llama el agotamiento adrenal, ¿sí? De gente que todo el sistema interno de la adrenalina no funciona y el sistema inmune se debilita y causa enfermedades. En el estómago, esas tensiones pueden detener la digestión y puede producirse hiperacidez, puede producirse que las enzimas, haya más enzimas de las que necesitamos, dándonos problemas estomacales, podemos tener úlceras, hemorragias, ese tipo de cosas. En el sistema cardiovascular, el estrés crónico puede tener problemas en el corazón, puede tener problemas en los vasos sanguíneos y en los riñones. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que el cuerpo tiene tres sistemas nerviosos. La red de nervios voluntarios, que controla los músculos, la red del sistema nervioso autonómico, que son el simpático y el parasimpático, es decir, estamos en estado natural, que es el sistema simpático, y el parasimpático es cuando nosotros estamos en estrés. Entonces, esos son los sistemas que regulan las funciones fisiológicas. Y tenemos también un sistema que los acupunturistas llaman el sistema de acupuntura, o sea, los centros nerviosos, en donde eh, existen varios meridianos que distribuyen la energía de nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que hay algunas intervenciones, como las intervenciones de acupuntura, que nos pueden ayudar a nosotros a relajarnos. Ahora, el sistema energético, el sistema inmunitario y el estrés tienen una relación. Y ahí debe haber un equilibrio entre el sistema energético, que está básicamente manejado por el timo, y que puede también alterar nuestro sistema inmunológico. El estrés crónico es el que debilita nuestro sistema inmune. Y nosotros podemos fortalecer nuestro sistema interno mediante el proceso de dejar ir todas nuestras tensiones. Entonces, hay muchas investigaciones de el estrés y la enfermedad que muestran que el estrés afecta también el sistema de endorfinas que llegan al cerebro. Y cuando hay mucho estrés y se suprime el sistema inmunológico, se reduce un proceso
que es un proceso muy importante, que es el proceso anticancerígeno, que es ese proceso en donde las células que están muriendo, las células que están, no están funcionando adecuadamente, el sistema inmunológico las va separando. Pero cuando ese sistema está con mucho estrés, entonces el cuerpo está siempre produciendo células cancerígenas, el cuerpo está siempre produciendo desechos. Y el sistema inmunológico es el que nos ayuda a eliminar eso. Cuando tenemos estrés, ese sistema no está funcionando y se va acumulando. Entonces, el sistema nervioso central tiene una directa relación con las enfermedades y ese sistema se afecta totalmente por el tipo de emociones que son los que bloquean nuestro sistema inmune. Ahora, este sistema inmunológico funciona como un caucho, ¿sí? Como una tirita de caucho. Cuando tú la estiras y la sueltas, él vuelve a recuperar su estado. Entonces tú la tiras, la sueltas y vuelve a recuperar su estado. Pero si tú haces ese ejercicio de tirarla mucho tiempo, de estirarla, llega un momento en que el caucho pierde su capacidad de renovarse, porque pierde su elasticidad. Ese es un ejemplo de lo que nos pasa a nosotros en el cuerpo cuando mantenemos nuestro cuerpo con muchas tensiones. Entonces, los beneficios de dejar ir es que las personas que aprenden a utilizar las técnicas de dejar ir están evitando que su sistema inmunológico se recargue. Y eso es una de las cosas que estamos logrando cuando nosotros dejamos ir todas nuestras emociones. Entonces, ¿cuál es la relación de la conciencia con el estrés y la enfermedad? Cuando nosotros tenemos claridad acerca de lo que es nuestra conciencia, de lo que nosotros estamos, de los sistemas internos que nosotros estamos viviendo, una persona que tiene conciencia es una persona que se da cuenta más de lo que está pasando internamente, no está viviendo en las nubes. Esa claridad de saber lo que está sucediendo nos ayuda a nosotros a poder dejar ir las emociones y por lo tanto nuestra salud va a ser cada vez mejor. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos enfermedades. Quiere decir que podemos tener la mejor salud posible. La otra cosa que quiere decir es que si nosotros no aprendemos a dejar ir, si no aprendemos a dejar ir nuestras emociones, si no aprendemos a controlar las emociones y a vivir más en paz, vamos a tener una vida que comparada con la vida de una persona que sí deja tener, va a ser mucho más difícil. Vamos a tener más enfermedades, vamos a tener más tensiones, vamos a tener más dificultades. Entonces, la ventaja de dejar ir no es que vamos a hacer, que no vamos a tener nunca ningún problema físico, sino que vamos a tener mucho menos problemas físicos de los que tienen las personas que no aprenden a dejar ir. Bueno, entonces, vamos a poner un ejemplo para que ustedes entiendan cómo funciona lo que hemos estado hablando hasta aquí en todas estas charlas. Hagamos, por ejemplo, supongamos que tienes tu carro parqueado y al salir frente a nosotros alguien le da marcha atrás y nos da un golpe seco, ¿sí? Y nos abollan el parachoques y el guardabarros y bueno, es toda una cosa. Entonces, esa es la misma situación, ¿sí? Nos acaban de estrellar. Si tú eres una persona que vives en vergüenza, que tu emoción principal es la vergüenza, ¿qué va a pasar? Vas a decir, qué embarazoso, yo soy un pésimo conductor, ni siquiera sé cómo parquear mi carro, no vaya a llegar a nada, no sirvo para nada. Esa es la reacción de una persona que vive en vergüenza. Ahora, una persona que vive en culpa va a decir, ay, a mí siempre me pasan estas cosas, probablemente el seguro no lo pagué a tiempo, de nada servirá si voy a hablar con la persona que me estrelló porque me va a demandar, esta vida es un asco. Usted es la persona que hiciste la estrelló.
Si eres una persona que está viviendo en apatía, vas a decir, hoy siempre me pasan a mí estas cosas, yo no sé qué voy a hacer, el seguro no me va a pagar, ¿qué tengo que hacer? Esta vida es un asco. Si eres una persona que está viviendo en sufrimiento, en víctima todo el tiempo, dice, oh, ahora se me dañó el carro, no va a ser lo mismo, esta vida es gris, probablemente voy a perder mucho dinero. Esa es la reacción de una persona de sufrimiento. Si eres una persona que vives en miedo, o si el miedo es realmente digamos, la emoción principal, fíjate que es lo mismo. Tú estrellaste a alguien, es la misma cosa. Pero si tu emoción principal o la más dominante es el miedo, vas a empezar a decir, uy, este señor está furioso, quizá me va a golpear, no sé cómo responderle, seguramente me va a demandar, y a lo mejor nunca voy a poder arreglar mi carro. Y si lo llevo a arreglar, los mecánicos siempre me hacen trampa. La compañía de seguros va a buscar una manera de no pagarme las cosas, me va a quedar estancado. ¿Sí? Eso es todo lo que está pensando una persona que tiene miedo. Si es una persona que vive principalmente con la emoción del deseo, fíjate que estamos subiendo de los niveles emocionales. Esa persona dice, ok, yo puedo ver la cosa aquí, puedo hacer negocio con esto, puedo hacer un dineral, porque lo que voy a hacer es que me voy a agarrar el cuello y voy a decir que me dio un golpe en la espalda y voy a demandarlo y voy a hablar con los abogados y, y conseguiré que me den más plata. Fíjate, la reacción de la persona simplemente porque su manera de ver las cosas es el deseo. Si la persona es una persona que tiene ira, estoy poniendo ejemplos. Entonces, esa persona, a pesar de que es la persona que estrelló al otro, va a decir, oh, ese idiota, voy a tener que enseñarle una lección, le voy a dar un puñetazo, lo voy a demandar, eh, me hierve la sangre, estoy lleno de rabia, voy a matar a ese bastardo. A pesar de que tú fuiste el que estrellaste al otro. Si es una persona que está viviendo desde el orgullo, va a decir, pero ¿por dónde vas? No seas tan tonto, que este mundo está lleno de tontos. ¿Cómo se atreve a dañar mi coche nuevo? ¿Quién demonios se cree que es? Probablemente tiene un seguro muy barato y no me va a ayudar. No me va... Entonces es otra reacción completamente distinta. Si es una persona que está viviendo de coraje, ¿sí? Es una persona que ya está llegando a otro nivel, dice, bueno, por lo menos los dos tenemos seguro. Vamos a tomar los datos, vamos a gestionar esto bien. Es una molestia, pero puedo hacerlo. Voy a hablar con el otro del carro y voy a tratar de llegar a un acuerdo sin tener tanto problema. Si eres una persona que vive desde la neutralidad, tu actitud va a ser distinta. Bueno, estas cosas pasan en la vida. No voy a poder manejar 2.000 o 3.000 kilómetros sin que pase. Está bien, vamos a ver cómo se resuelve esto. Si eres una persona que vive desde la voluntad, una persona que tiene claridad y sabes manejar tu voluntad y puedes tomar decisiones, dices, ok, yo cometí este error, ¿cómo puedo ayudar a tranquilizar al otro? No tiene por qué sentirse molesto por esto. Vamos a intercambiar información con el seguro y vamos a tratar de sentirnos lo mejor posible. Si eres una persona que ha logrado ya el nivel de aceptación, que acepta las cosas como son, pues va a decir, bueno, podría haber sido peor, por lo menos nadie está herido, al fin y al cabo es solo dinero, la compañía de seguros va a pagar y supongo que la otra persona estará molesta, es natural, pero estas cosas no pueden evitarse y gracias a Dios, yo no soy el que estoy a cargo de este universo y esto será una molestia menor. Entonces fíjate que ante la misma situación, la reacción que tú tienes es distinta dependiendo del tipo de emoción que sea predominante en tu vida. Si eres una persona que ya ha podido llegar a la razón, en que ya puedes mirar las cosas desde un sitio no emocional, sino más racional, puedes decir, bueno, seamos prácticos.
me gustaría encargarme de esto lo antes posible, le voy a decir a este señor cómo podemos salir lo más pronto posible de esto, vamos a intercambiar seguros eh, y, y voy a buscar la forma más eficiente para resolver este problema en este momento. Ahora, si eres una persona que está viviendo desde el amor, vas a empezar a decir cosas como, bueno, espero que esta persona no se sienta mal, voy a ver cómo lo puedo cambiar, eh, voy a relajarme, voy a tratar de pasar esa emoción de relajación a la otra. Me imagino que ambos tenemos seguros. No sé cómo será esto, a mí me pasó lo mismo, pero no es una cosa tan grave. Eh, Me van a aumentar la prima del seguro, pero estas son las cosas que pasan. Y mi interés en este momento principal es ver al otro y ver cómo puedo tranquilizar al otro. Pues estoy viviendo en amor, en dar. Y dando, yo sé cómo recibo. Y si estoy viviendo finalmente en paz, pues bueno, de todas maneras, algo pasó aquí. Al fin y al cabo tenía que arreglar el carro, pues esto me va a dar la oportunidad de arreglarlo más. Eh, y trato de hacerlo mejor para estar con el otro, para que las cosas no haya problema y no me voy a defender, voy a ser una persona que voy a estar en paz en esa situación. Entonces, fíjate cómo cada una de esas cosas es completamente diferente. Por eso es la importancia de que nosotros aprendamos a soltar las emociones bajas y empezamos a vivir en esas emociones. Bueno, espero que esto vamos a dejar de compartir aquí. Y quisiera entonces oír a ustedes si tienen algunas preguntas, qué piensan, como Si, alguien. por ejemplo, estoy dentro de la situación y y reconozco que estoy dentro de una emoción baja, ¿cómo puedo escalar? O sea, ya siendo consciente de que no estoy en en un buen lugar, ¿cómo cambiar el chip y cómo poder escalar en esa escala vibracional para poder enfrentar la situación mejor? Ok, entonces volvamos a lo que habíamos dicho desde el principio. Entonces el proceso siempre es el mismo, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es lo que tú dijiste. Si estoy en una emoción baja, ¿verdad? Ese reconocimiento de que estás en esa emoción es el primer paso. No rechazarlo. ¿Sí? Entonces, dime qué emoción estuvieras sintiendo, supongamos, para hacer un ejemplo. Rabia. Ok, siento rabia. ¿Sí? Entonces, antes de expresar la rabia, antes de decir, ok, estoy sintiendo rabia. ¿Sí? Entonces, voy a dejar que esa rabia surja, pero no la voy a actuar, sino simplemente esa rabia, cómo se refleja. Entonces, vas a mirar tu pecho. Generalmente las emociones están en el pecho, no están en las extremidades. Si están en la cabeza, hay que mirar la cabeza y mirar qué reflejo tiene en el pecho, pero generalmente es en el pecho. ¿Dónde tienes esa tensión en el pecho? Y ahí sentir esa rabia en el pecho sin análisis, sin condenarlo, sin temerlo. Esto puede suceder en un segundo, ¿sí? Sientes eso. Inmediatamente miras esa emoción y le dices algo como, ok, gracias emoción, ya no te necesito más, ya puedes irte. Simplemente la dejas ir. Eso en ese momento cambia la emoción. Puede ser que esa emoción cambie precisamente de rabia a un deseo. Pero, pero el hecho de ser consciente, de aceptarla, no resistirla y decirle ya te puedes ir o dejarla ir, eso en ese momento hace que la emoción se vaya. Parece una cosa muy simple, pero la gente no lo hace porque no lo prueba, pero es así de simple, porque las emociones no son parte tuya, no son parte de tu cuerpo. ¿Sí? Las emociones son como algo, como decir este lápiz está aquí por una sola razón. ¿Por qué? Porque yo lo estoy agarrando, pero si yo lo dejo ir, se va. Lo mismo es con la emoción. Todo lo que tenemos que hacer es mirar la emoción, sentirla y dejarla ir. Ya te puedes ir, ya no te necesito más. Es así de simple. ¿Sí?
Cuando tú dejas ir esa emoción con eso, aparece otra emoción, ¿sí? Y esa también puedes aceptarla y dejarla ir. Entonces, cuando tú haces eso y lo dejas ir, el siguiente paso es que debes ignorar los pensamientos que empiezan a venir y enfocarte más en las sensaciones. Cuando tienes una situación difícil, siempre es una situación somática, no es una cosa que estás pensando, es algo que te pasa en el cuerpo. Y ahí es donde tienes que concentrar la atención y dejarlo ir. ¿Responde eso, Brenda? Ok. ¿Alguien más? Pero eso es una práctica que hay que, es decir, si tú llegas a la situación de que te estrellas en el carro, si no has practicado antes muchas veces, llevamos un año hablando de eso, pues no vas a poder reaccionar porque no tienes práctica. Entonces hay que practicar todos los días, hay que practicar todos los días en dejar ir las emociones. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Melba, Natalia, Peter, Rosalba, están ahí, pero Johanna, Clemencia. No, yo dar como las gracias por la información que nos compartes, pues es la primera vez que me conecto y Ajá. me gustó mucho el espacio y la información. Agradecerte y no, no tengo preguntas. Bueno, Natalia, Gracias. gracias por estar aquí. ¿Alguien más? Clemencia. Una pregunta. Bueno, primero también de igual forma agradecer por esta oportunidad que nos da para poder superarnos, ¿no? Para poder crecer. Ujú. Lo que yo quisiera preguntar, uno tiene a veces, digamos, reacciones que no las miden, ¿no? Entonces, en ese momento es fácil, aunque se practique, poder dejar ir nuestras emociones, porque Tiene claro, a que- veces uno no se llega a controlar, ¿no? Digamos. O sea, ya no digamos, el sentimiento o lo que ha sucedido, el hecho, ya no deja a uno poder pensar en dejar ir esa emoción que puede ser, digamos, de rabia, de culpa, Ujú. algo así, ¿no? Porque uno a veces tiene reacciones que son, que no mide, ¿no? Que no mide, correcto. Claro, entonces, aunque se Bueno, mira, practique el mira, dejar, Clemencia. dime. eh, una cosa que es muy importante entender, y yo quiero ser muy claro en ese sentido, sobre todo en estas charlas que nosotros damos de ayuda, de motivación, para que ustedes entiendan que hay procesos y facilitaciones, es que todo esto que explicamos, las clases de meditación, todas las clases, son procesos. O sea, Mm, eh, claro. es una práctica que hay que hacer, ¿sí? Por ejemplo, ahora nosotros, y ahí pueden ver en el chat, nosotros vamos a tener un diplomado de facilitación integral, ¿sí? Es, Mm, es algo que es un sistema de facilitación en grupo, ¿sí? Que básicamente integra muchos conocimientos, sabiduría, conexión, estructura, etcétera. Entonces, eso de aprender a facilitar las cosas es un curso, pero en ese curso, ¿qué es lo que vas a aprender? Vas a aprender las cosas que tienen que cambiar internamente, las cosas que tienes que saber y la manera como tienes que actuar para que tú puedas facilitar procesos integrales. Aquí también estamos hablando de algo que es un proceso. Aquí estamos hablando de cuando una emoción te domina, tú tienes que aprender a dejarla ir. Ahora, mm, la manera de claro. aprender a dejar ir esa emoción que es tan difícil, porque tú me estás hablando de un momento en el que casi no te puedes controlar, ¿verdad? Sí, 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 Exacto. justamente. Ese momento no es el momento de aplicar esto porque no te vas a acordar, o sea, la emoción te toma entonces tienes que empezar a practicar en cosas pequeñas. Ujú, Por claro. ejemplo, yo les voy a hacer un ejercicio muy simple en este momento.
Y este es el ejercicio que pueden hacer siempre. Es muy simple. Piensen en una situación difícil que les ha molestado. Por favor, es que es importante que me digan ya. ¿Ya la Sí, tienen? claro, sí. ¿Tienen? ¿Todos la tienen? Sí, sí, uno Ok. sí tiene experiencia. Entonces, mire, vamos a hacer esto. Mientras estás pensando en esa situación difícil, observa tu pecho, desde los hombros hasta las caderas. ¿Dónde sientes tensión? ¿Dónde sienten tensión? Bueno, quizás un poco en el corazón, Ok, o a veces en la respiración. no por eso, pero ¿dónde sientes en este momento con respecto a eso que están pensando? Ujú. ¿Sí? En el corazón, el otro puede sentirlo en el estómago, no importa. Fíjense esto, óiganme bien, no importa dónde sea, simplemente concéntrense en ese sitio completamente. Ujú. ¿Ok? Ya, ¿Están ya. ahí? Ok. Entonces, para adentro de ustedes, no me lo tienen que decir, traten de ver qué color tiene, qué tan grande es, si está muy fuerte, si es redondo, si es grande. Traten de realmente concentrarse y aislar todo lo demás, excepto ese sitio donde están sintiendo la tensión. Ujú. ¿Ok? Ya. Y ahora simplemente dirigiéndose a esa tensión, díganle, gracias por estar aquí. Ya. Ya no te necesito más. Ya puedes irte. Ujú. Y quédense ahí. ¿Qué pasó con la tensión? Claro. ¿Mm? Sí, es como un autoayuda, ¿no? Convencerse, autoayuda, ¿no? Sí, Para. sí, es eso. Es que es así de simple. Ujú. Claro, Todo lo que tienes que hacer es decir, pregúntate a ti mismo, ¿puedo dejar ir esta tensión que tengo en el estómago, en el pecho? ¿Puedes dejarla ir? claro, hay que dejar ir. No, no, pero ¿es posible que la dejes ir? Sí, es posible. Y es posible porque hace un año no la tenías o hace 10 minutos no la tenías. Se puede dejar ir. Entonces, la Ujú. segunda pregunta es, ¿quieres dejarlo ir? Sí, claro, Ok. es Entonces lo se que puede y quieres, ¿verdad? Entonces, ahora, sí. ¿cuándo la vas a dejar ir? ¿Cuándo? Mm, claro, en ese momento, lo antes posible, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el proceso. Es decir, lo que te quiero decir esto, el proceso como tal de dejar ir es muy simple, ¿sí? Es muy simple, Ah, pero es la práctica de hacer eso lo que te va a ayudar a hacerlo. Es lo mismo que esto, por ejemplo. ¿Tú has visto, tú has jugado ping-pong alguna vez? ¿Sí? sí, claro. Entonces, es muy fácil. Aquí está la bolita de ping-pong y lo único que tienes que hacer es así con la raqueta, ¿verdad? El movimiento es Ya. muy fácil. Ahora, pero cada vez que haces ese movimiento logras hacer que la bola llegue al otro lado en el sitio preciso. No, tú tienes que practicar muchas veces hasta que aprendas exactamente cómo hacerlo. Esto es lo mismo. Cuando tú sientas una emoción, cuando estés, uy, tengo una emoción, si tú has practicado muchas veces con emociones pequeñas, por ejemplo, estás en la cocina y se te cae un vaso, ¿sí? En Claro. ese momento, mira qué sientes en el pecho y digas, bueno, ¿puedo dejar ir esto? Sí, ¿cuándo lo dejo ir? O decirle a la ascensión, gracias, ya te puedes ir, no te necesito más. Mm, Simplemente es esa actitud de dejar ir las tensiones. ya. Mientras más practiques tú eso con las Es, cosas pequeñas, cuando llegue el momento difícil, vas a tener una práctica. ya. Lo mismo es la meditación. Tú te sientas a meditar por la mañana y eso te calma, te lleva a un sitio muy hermoso. Y mientras más lo haces, cuando tengas necesidad de llegar a ese sitio durante el día, pues ya vas a tener la práctica. Lo mismo con el curso de facilitación integral que vamos a tener, que ahí tienen el link. Si ustedes están en las clases y van a aprender con las situaciones y los ejercicios que les van a poner durante ese curso,
van a aprender cómo hacerlo en la realidad, pero tienen que practicarlo. Entonces, lo que les debe quedar aquí es ese esfuerzo de dejar ir todas las emociones en vez de volver de abrazarlas, dejarlas ir. Esa es la Ya. actitud. Si les queda algo de esta charla, debe quedarles la actitud de que yo puedo soltar lo que estoy sintiendo en el momento en que lo estoy sintiendo, simplemente diciéndole, ya no lo necesito más, o ya te Mm, puedes ir. No tienes que pelear contra las emociones, decirle gracias, ya no te necesito más, ya te puedes ir. O decir, ¿puedo dejarla ir, esta emoción? Preguntarte, sí, sí, puedo dejarla ir. Ok, ¿voy a ya, dejarla ir? Sí, la voy a dejar ir. ¿Cuándo? Ya, y la dejas ir. ya, claro. Vuelvo y te repito, es muy simple, pero funciona con repetición. Entonces, practiquen esa técnica con las cosas simples para que cuando llegue el momento de la dificultad puedan hacerlo. Mm, claro. ¿Te ayuda eso, Clemencia? Sí, 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 la verdad es que claro, Ok. así uno lo ve tan lógicamente, ¿no? Cuando está en paz, en tranquilidad, y cuando uno aprende seguramente así a meditar y a superarse, ¿no? O sea, este tipo de emociones negativas. Por eso te Es digo, lo interesante. fundamental es hacerlo con las cosas pequeñas para irse Claro, entendiendo. ya, Entonces, ahora cuando lleguen, vayan a comer, seguramente algo va a pasar. Va a sonar el timbre, alguien no quiere comer lo que cocina. Cualquier cosa pequeña que les moleste, hagan el ejercicio. Ok, esto fue lo que me dijeron hoy. Yo me estoy sintiendo, te estoy sintiendo esta emoción, estoy diciendo, bueno, ok, en vez de reaccionar, ok, ¿qué estoy sintiendo? Ah, estoy sintiendo como una presión en el corazón. ¿Puedo dejarlo ir? Sí, sí, puedo dejarlo ir. ¿Cuándo? Ya, lo dejo ir. mm, Y acostumbrarse a hacer eso. Incluso a veces sentarse por la mañana, tomarse 5 minutos y recordar cosas difíciles y dejar ir la emoción de esas cosas difíciles. Esos entrenamientos te van ayudando. claro, ya, Nada se puede lograr sin práctica. sí, muy cierto. Mm, Bueno, sí, muy bien. ok. ¿Alguien más? Muy bien, se nos acabó el tiempo entonces. Entonces les recuerdo que tenemos un curso que se llama el Diplomado de Facilitación Integral. Wow, Ahí está el link, ahí lo tienen en el chat, o pueden ir a nuestro website que se llama lavidaintegral.com, todo lo conoce, está en la primera página. Este es un diplomado que les va a ayudar a ustedes a manejar de una manera sabia lo que es la comunicación, la facilitación, el ayudar a otras personas. Entonces, los invito a que puedan hacer ese curso que es fabuloso en nuestra empresa La Vida Integral. Entonces, muchas gracias y nos vemos el próximo cuarto lunes del mes entrante. harto Un abrazo para lunes. todos. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, Melba, No, ahí veo que Melba está poniendo un... Gracias a todos. Bueno. Gracias, pues.